Bienvenidos amigos a su sección del invitado de la noche en su programa Noticias Calientes. Kiko, Nadia, tenemos un invitado 1A, señor, esta noche. Una marca país. El abogado penalista Amadeo Peralta, quien ha estado con nosotros ya en ocasiones anteriores. Así es. Que se ha caracterizado, Amadeo, por llevar casos un tanto polémicos. Difíciles. Sí. El hombre marca país. César Amadeo Peralta, eso es marca país. Eso está legal, ¿verdad, Amadeo? Ya no hay... Amadeo, bienvenido, hermano. Gracias. Un placer para mí también estar aquí con ustedes. Siempre acostumbro a mandarle un saludo a todo el que haya logrado estar en sus casas. Excelente. Eso es bueno. Así es. Eso es así. Mira, Amadeo, donde te dé la gana, tú puedes someter a un diputado muy conocido llamado Fausto, o de sobrenombre Fausto, Gregorio Domínguez. Hay una situación que quisiéramos que tú... Pero ¿cómo que donde le dé la gana? Eso dice la persona. O sea, él dice, ¿cómo así? Fausto, Él dice que donde le dé la gana. Dice, él me puede someter donde le dé la gana. Entonces, no sabemos cuál es la situación. ¿Cuál es la situación, Amadeo? ¿Por qué se venea, Y Amadeo? excúsanos porque la pregunta no es caliente, pero tú estás en la silla En la silla caliente. ¿Verdad que sí? Eso es así. Mira, el país hoy ha venido despertándose sobre una serie de atropellos y de muchas delincuencias jurídicas que venían aconteciendo por parte de un diputado que se llama Gregorio Domínguez, alias Fausto. Y cuando esa persona, por ejemplo, me manda a decir que me querelle donde me dé la gana, yo le diría, él tiene una jurisdicción que es la Procuraduría General de la República, en donde mañana varias víctimas se estarán querellando precisamente contra él por una serie de delitos que difícilmente, si eso se investiga, las pruebas que están ahí, difícilmente salga ileso. Yo espero que esas palabras que tú me acabas de decir mañana no pesen, porque un expediente penal contundente con pruebas, a veces no, eso no tiene escapatoria. ¿Y por qué te lo digo? Ese señor se presentó, y te hago un recordatorio, la justicia dominicana la cerraron el 18 de marzo 2020 por el tema de la pandemia por el COVID. 18 de marzo. El 27 de marzo se apareció en la comunidad de Punta Rusia, La Ensenada, Estero Hondo, con una turba de policías, la palabra turba es la que le cabe. ¿Cómo? Sin ninguna orden para realizar un desalojo, con una pala mecánica, él y su esposa abogada se metieron a una propiedad, tumbaron la puerta, la cerca de esa vivienda y penetraron a ella, desalojaron los ajuares que estaban ahí, destruyeron la vivienda y luego la demolieron. Entonces yo te preguntaría... Pero perdón, Amadeo. ¿Eso es vandalismo? Perdón, Amadeo, porque eso es más grave de ahí yo quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿qué potestad jurídica tiene un diputado, un legislador, para proceder a hacer un desalojo de esta manera? Pero además, tú dices que vas sin ninguna orden, sin ningún tipo de documentación. Pero además también te pregunto si dentro de este sometimiento, por estos hechos que tú estás mencionando, porque acuérdate que como diputados gozan de lo que es la inmunidad parlamentaria. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llevaría el caso? ¿A cuáles instancias jurídicas se llevaría el caso? Y evidentemente, vuelvo y te repito, ¿cuál es la prerrogativa que él como legislador tiene para proceder a hacer un desalojo? Mira, definitivamente a nivel de prerrogativas no hay ninguna que no sea una decepción y una vergüenza como representante de una parte de la sociedad de Santiago. Es lo único que yo te puedo decir. Un diputado es el primero que está obligado a darle cumplimiento a la ley. Ahí hay una ley, por ejemplo, de fuerza pública. Nosotros vivimos supuestamente en un estado de derecho, donde la seguridad jurídica debe primar por sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo menciono la palabra en plena pandemia, eso quiere decir que todas las actuaciones procesales, inclusive
si hubiesen sido legales, estaban suspendidas. Correcto. Pero ese diputado que ha sido reincidente en ese tipo de actuaciones, simplemente se acostumbró a hacer lo que le da la gana en este país y ahora le llegó su momento. El hecho de que la dirección de persecución del Ministerio Público va a ser apoderada en el día de mañana de esa situación, veremos si sus influencias llegan tan alta para conseguir una impunidad total y que hacer un desalojo ilegal en violación a la propia ley, constituirse en asociación de malhechores, vamos a ver si eso se queda así. Porque si eso se queda así, yo soy de lo primero que te diría que yo estaría viviendo en el país equivocado. Situaciones como esas no pueden pasar. Pero de igual modo te digo, hay ahora mismo un fraude que se ha detectado en la jurisdicción inmobiliaria en donde se han robado terrenos del Estado de manera fraudulenta a través del registro de títulos, pero lo peor del caso, y yo le llamo a la conciencia del que esté viendo este programa, obtienen una carta constancia de manera fraudulenta. Una carta constancia es una especie de certificado de título, pero no te dice a ti dónde está lo tuyo, entre comillas, no te dice dónde está. Pero con esa carta constancia es posible en República Dominicana usted deslindarse cerca de 40 residencias, robársela y poner en zozobra a los propietarios y ponerles querellas y en componenda con fiscales y con jueces, hacer todo tipo de esa vagamundería. O sea, es posible en este país, si es así, o sea, el último que salga que apague la luz, porque eso no es posible. Amadeo, algo importante que no quiero que se vaya a quedar atrás es el siguiente. Cuando tú te refieres a fuerza pública, tú te estás refiriendo a policía. A fuerza pública autorizada. Ok. ¿Eso involucraría a Fuerzas Armadas y Policía Nacional o Policía Nacional? Policía Nacional, básicamente. Básicamente, ok. Tú tipificas la actuación como una turba de policías que fueron a ese lugar a desalojar e inclusive quemar, según denuncias, las propiedades de esas personas. Entonces, ¿hasta dónde la dirección de la Policía Nacional ha intervenido en ese caso? Porque estamos hablando de un hecho sumamente delicado, claro que sí. Delicado. Te puedo decir que a partir de hoy, a partir de este momento, las autoridades están tomando conocimiento de toda esa vagamundería y toda esa delincuencia. Vuelvo y te dije ahorita, no es posible que en un estado inclusive de emergencia, en un estado de pandemia, anden policías ilegales en la calle realizando un desalojo ilegal en compañía de un diputado. Amadeo, algo que quiero volver a aclarar ahí. Tú hablaste de que vamos a ver hasta dónde llegan sus influencias. Eso es peligroso porque tú estás diciendo que entonces hay complicidad de la justicia en casos como estos. Pero además, tú hablas de que se emite una carta constancia, que es como si fuera un título, pero que no es un título, que es provisional. Entonces, legalmente, independientemente que no sea un título, debe haber algún tipo de requerimientos que se le hace al propietario de un terreno, ¿verdad?, para poder emitir esa carta constancia hasta tanto se le entregue un título definitivo. Entonces, tú me estás hablando de que ahí hay otra componenda. Correcto. Entonces, lo que tú estás denunciando es grave. Muy grave, muy grave. Pero sobre todo lo que me preocupa, señores, es como dice Amadeo, es que un diputado se preste para encabezar ese tipo de acciones, aunque no es menos cierto, señores, que hay que decirlo por aquí, que en los últimos días hemos visto cosas descabelladas, porque vimos como hace poco otro diputado se prestó también para entrarle a pedradas al recinto a su cámara. Al Congreso. Entonces, o sea, rompieron jipetas ajenas, rompieron vidrios. O sea, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿O en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Por supuesto. Mira, todo lo que yo estoy denunciando, lo estoy denunciando responsablemente, pero también con las pruebas en la mano. Y hay cosas a veces que están a simple vista. Yo ahorita te hacía el comentario, pero a la vez lo hacía tipo pregunta. ¿Será posible en República Dominicana el que
se pueda obtener una carta constancia de manera fraudulenta. Yo tengo cómo demostrar que hay un fraude en la jurisdicción inmobiliaria y que usted agarre y realice un deslinde administrativo y se deslinde 40 residencias de personas que tienen 25 y 30 años Demasiado. con su propiedad, y hoy usted tiene en zozobra a esos propietarios y le pone querella y le solicita desalojo y los amenaza y los extorsiona y los chantajea. O sea, de por Dios, eso no es posible. Ojalá que los mismos diputados levanten un clamor sobre ese tema, porque nosotros no podemos vivir en un país, o sea, que se maneje de esa manera. De ahí que siempre me he atrevido hasta hacerle un llamado al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, al propio Procurador General de la República, a que realice una investigación de los atropellos que han sufrido diferentes personas en la playa de Punta Rusia, La Ensenada y en Estero Hondo. Es imposible el que a un señor que le llaman el buzo le quemen el restaurante. ¿Cómo? Simplemente por el hecho de que ese diputado está reclamando hoy ese terreno que dice que es de él, cuando él nunca ha sido dueño de ese terreno. Y la manera de desalojarlo es quemando el restaurante. Entonces, ¿qué hizo la policía, los bandidos? Así mismo, la víctima puso la querella en el destacamento de la policía de Villa Isabela. Fueron los acólitos del diputado a una vivienda vecina, se llevaron el DVR que contenía la información de quienes estaban viendo, de quienes fueron a causar el incendio, y eso se ha quedado así. O sea, desapareció el DVR de las cámaras. Sí, claro. Exacto. Sí. Entonces, Wow, Todo pero lo es que- algo pero, Pero, o sea, es un acto de total vandalismo lo que tú estás denunciando en Claro, este momento. bueno, señores. Entonces, las autoridades que están viendo este programa en este momento, por favor, prestar atención a este tipo de situaciones, señor, porque claro. entonces no hay garantía de la seguridad Bueno, jurídica. En absoluto. entonces por eso yo te sigo diciendo ante tu introducción, el que yo ponga la querella donde me da la gana. Entonces yo te sigo diciendo, es posible que un diputado o un ciudadano cualquiera, para intentar desalojar a una persona de un terreno que ni siquiera es de él, la vía sea quemarle el restaurante y luego de quemado entonces aparecerse con una pala mecánica y acabar de destruir ese restaurante, aparte de la propiedad que ya yo te mencioné. Pero de igual modo hay personas que tienen sus terrenos hace 25, 30 años y ahora mismo no se atreven a pararse a la puerta porque el diputado de una vez anda con un general, anda con un grupo de delincuentes. ¿Cómo con un general? Bueno. Sí. Él va A ver, con palabras palabra de mayor. general Sí. y un grupo de delincuentes e inmediatamente ya tú no puedes entrar a tu propiedad. Pero De ese- una vez te ponen una Pero ese querella. general tiene nombre por casualidad, Bueno. porque siempre es bueno uno, en la medida de lo posible, para uno no caer en Hay especulación. palabras mayores ahí, ¿Verdad? señores. Lo que sí hacemos un llamado es a la jefatura de la policía, señores, para que tome cartas en el asunto. Por supuesto. Por esta denuncia que está haciendo aquí nuestro amigo Amadeo Peralta, abogado penalista, el cual dice tener pruebas donde va a demostrar que todo esto que está diciendo es real. Claro. Y nosotros de verdad exhortar a los jefes de las diferentes instancias que tienen que ver con esto, Claro. a que investiguen, señores, porque estos son actos que ponen a cualquiera en zozobra, sobre todo, como dice Amadeo, donde ya usted tiene una propiedad por 25, 30 años, Así es. y que venga cualquiera por tener algún cargo específico y abuse de eso. Yo vuelvo y reitero, ¿no será, Amadeo, que tal vez esta persona en su condición de legislador se está valiendo de esa inmunidad parlamentaria que tiene para poder hacer este tipo de acciones? Bueno, definitivamente para hacer acciones como esas, recuérdate que ese comportamiento antijurídico está previsto en la ley como tráfico de influencias. Y aparte del tráfico de influencias, para cometer actos delictivos, hay una serie de delitos que contempla la ley que se ajustan a cada una de las acciones cometidas. Cuando yo te digo, en plena pandemia, meterse a una casa, destruir el portón con una pala mecánica, meterse adentro de la casa, desalojarla, destruirla y demolerla, hay ahí la violación, por ejemplo, a la ley 396-19, que es la ley sobre fuerza pública, pero ahí hay un artículo que se llama el 265 y 266 de asociación de malhechores.
pero ahí tú tienes el artículo 258 del Código Penal que se llama la usurpación de funciones, porque se hicieron pasar como miembros de una fuerza pública inexistente. Wow. Y Eso es gravísimo. hicieron, o sea, todo ese desastre. La oficina del abogado del Estado, inclusive Departamento Norte, emitió una certificación donde hace constar que esa oficina no solamente se encontraba cerrada durante ese periodo, sino que tampoco autorizó fuerza pública a ese diputado para que le demoliera la casa a esa señora. Ya. O sea, si yo me voy a querellar donde me da la gana, entonces... Bueno, Entonces, antes de vamos para continuar, Kiko, Sí. antes de continuar con las preguntas, recuerden que tenemos que ir a unos cortes comerciales. Sí, eso es y a muy nuestro importante. público que siga ahí, que venimos de nuevo con Amadeo Peralta, el invitado de la Silla Caliente. Así es. De regreso, amigos, aquí en su programa Noticias Calientes. Esta silla está caliente, señores. Bueno, caliente es Amadeo ha hecho una denuncia aquí muy fuerte. Pero yo reitero, Sí. Amadeo, que era lo que te preguntaba antes de irnos a la pausa. En el caso de este legislador, por su condición de legislador precisamente, tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, te decía, él está haciendo esto valiéndose de esa inmunidad parlamentaria o independientemente de su inmunidad, ¿Qué otro apoyo puede tiene? ser sometido. ¿Cómo entonces jurídicamente pudiese la ley cuestionar Juzgar, a esta exacto. persona por estas actuaciones? ¿Cuál sería el mecanismo que se utilizaría legalmente para poder proceder en este caso? Te lo voy a comparar con el caso de Brecht, donde hay un senador involucrado en un proceso penal y lo está juzgando la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los diputados que se dedican a ser delincuentes y a crear todo ese tipo de actuaciones ilícitas, la Procuraduría General de la República es la primera que es apoderada del expediente. Ella pondera la situación, reúne cualquier tipo de pruebas que hagan falta. En la querella que nosotros estamos depositando, esa querella está completa y inmediatamente apodera a la Suprema Corte de Justicia, específicamente a la Sala Penal, para juzgarlo en única y última instancia, precisamente por su condición privilegiada. La condición privilegiada de diputado no siempre le es beneficiosa a un legislador, porque aunque es un privilegio de jurisdicción, necesariamente es la sala penal que lo va a juzgar y el rejuego que él va a tener de ahí para apelar, o sea, va a ser súper difícil. Además, los hechos contenidos ahí, los testigos, las pruebas documentales son avasallantes. Y te estoy hablando de un solo caso. Son varios procesos que le vienen a ese diputado. Fíjate que me ha llamado la atención la palabra que me dijiste. Si me voy a querellar donde me da la gana, voy a ir a la Procuraduría y posiblemente tengo en agenda cerca de 5 procesos diferentes de 5 víctimas. Pero hay algo que yo no quiero que dejemos de mencionar aquí, y es lo siguiente. Para nadie es un secreto el interés que de manera muy particular y personal ha expresado el presidente Luis Abinader en cuanto a desentar la justicia en República Dominicana, en cuanto se acaben los actos de corrupción, o sea, todo lo que involucra al Estado en materia de lo que significan excesos como esos. Luis Abinader ha sido enérgico y claro en sus discursos. Que no va a tolerar ese Pero tipo de- hay gente que Exactamente. se le olvida. Ahí quería Hay gente llegar. que le entra por Ahí un es lado que y quería le sale llegar. por Entonces otro. no se justifica que la Tendrá que pagar la esposa... consecuencia. Sí, pero que no se justifica, Mario, que la esposa del señor diputado, que es abogado de la República, Que conoce las que leyes. conoce las leyes y sabe lo que son las consecuencias, porque los artículos que tú estás exponiendo, ella debe de saberse. Debe de saber. Obligado. Digo yo. Entonces, el uso de una fuerza pública de manera irregular, como bien tú planteas, el robo de un DVR, que es el que contiene las pruebas de video que comprometen quienes cometieron esos actos. Oye, estamos en presencia de un caso mayor. Pero me voy ahí, Amadeo, cuando Kiko señala el robo del DVR. Del DVR.
porque aquí hubo un caso muy sonado, nos tocó hablar con esa abogada penalista también en un momento determinado, y ella hablaba que en el Código Penal que tenemos no está establecido la ocultación de pruebas. ¿Es así o...? O sea, ciertamente no está la ocultación de pruebas como delito en el actual Código Viejo. Ok. O sea, y entonces en este caso, por ejemplo, en este proceso, que hubo un ocultamiento de pruebas, de que se quitaron este deber para que no se vea quién cometió el hecho, quién quemó. Entonces ahí, ¿cómo se argumentaría esa parte en términos jurídicos? Sí, lo que pasa es que ese hecho no se puede quedar así tan impune. Los miembros del DICRIN, adscritos al destacamento de Villa Isabela en Puerto Plata, se llevaron el DVR, entre comillas, para hacerle un análisis. Entonces, se llevaron el DVR, no lo devolvieron, no hicieron nada. Eso permitió que el diputado viniera con una pala, arrasó con la casa también. En alguna instancia judicial, en la Procuraduría General de la República, en asuntos internos de la policía, esos policías tienen que responder qué pasó con ese DVR. Porque si el ocultamiento de pruebas no es un delito, o sea, pero hay otro delito que ese delito no se puede ni siquiera ocultar. Ahí habían demasiados testigos. Todo el mundo sabe inclusive de quién es la pala mecánica que destruyó esa vivienda, sin orden de fuerza pública, sin orden de desalojo. O sea, son muchas vagamunderías que están sucediendo en Punta Rusia y la Ensenada, que si la Procuraduría General de la República no interviene, nosotros nos va a llevar el diablo. Regáleme un segundo para ayudar al abogado, y quiero que quede claro que no tengo nada en contra del diputado, ni quiero que se tomen medidas que no sean las correctivas del lugar para que la sociedad se sienta de que ni lo conocemos. Hay un sistema de justicia. Se está emitiendo una denuncia simplemente, pero hay que llevarlo a tribunales. Es un medio de comunicación, claro, por lo tanto. Pero tengo experiencia sobrada sobre el manejo de instalación de sistemas de seguridad. Puedo decirlo, me considero un profesional en esa área. Miren, los circuitos cerrados de televisión, que son las cámaras de seguridad, ¿verdad? No puede ser posible que porque se hayan llevado la de la casa de al lado, por el área perimetral del lugar donde se cometió el hecho, no hayan otras cámaras, porque eso es lo primero que hace el investigador, recoger evidencia de todo un perímetro. Entonces, a mí con esa... Pero además hay algo mucho más preocupante que el mismo hecho, es la complicidad de varias instituciones que usted ha mencionado, o no de las instituciones per se, de personas que trabajan en esas instituciones. Claro. Usted acaba de mencionar, Amadeo acaba de mencionar el DICRIN, menciona la jurisdicción inmobiliaria, menciona a la policía. Entonces, realmente es preocupante que tantas personas en diferentes instituciones estén siendo cómplices o sean supuestos cómplices de esta denuncia que tú estás haciendo. Es extremadamente preocupante, porque entonces, ¿en qué país estamos? Sí. Y en manos de quién estamos, tanto en términos legislativos, ¿verdad?, de una persona que se supone que debe representar a quienes lo eligen, pero también en las manos de las instituciones que deben velar y abogar por el bienestar de todos nosotros, de salvaguardar nuestra vida, defendernos, la seguridad inmobiliaria, o sea, que al ciudadano común, lo que usted está acabando de decir ahí, Amadeo, muy fuerte, es para llamar a los bomberos para que apaguen esa silla, está más que caliente. Hay una luz de esperanza en el sentido de que hay una nueva Procuraduría General de la República, que somos del entendido de que no va a apañar esos actos delictivos. Hay varias autoridades que de una u otra manera se han venido renovando, y todo lo que te acabo de revelar, toda esa delincuencia había ocurrido meses atrás y se había quedado callado. Hay cosas que suceden en comunidades apartadas como Punta Rusia, la Ensenada, que muchas veces no llegan a la capital, pero en este momento están llegando. Y son nuevas autoridades, como bien dices. Nuevas autoridades que no van a permitir. Entendemos que no van a permitir eso. Bueno, señores, cambiando el tema ya para bajarlo un poquito ahí. Oye, Amadeo ha puesto esa silla a 1000. ¿Tú entiendes que hay que cambiar el tema? Sí, porque no, pero es lo mismo. Antes de bajarle un poquito, yo le quiero preguntar algo ya, para tirarse la suave. Porque él dice, ahora hay nuevas autoridades. Entonces usted quiere decir que todo ese
entramado, complicidad, vagamundería, sinvergüencería o apoyo, Sí. o hacernos de la vista gorda ante lo que está pasando, quedará en el pasado. Era parte de todo un sistema dañado judicial provocado por las mismas autoridades anteriores, o era algo independiente de las más altas instancias de la pasada gestión gubernamental. Sí. ¿Qué tú entiendes? Muy buena. De que las más altas instancias estuvieran involucrados, no tengo seguridad al día de hoy, pero sí te puedo decir que exfuncionarios del gobierno del PLD están involucrados en el fraude de robo de terreno del Estado a través del IAD. Lo dijo. Eso sí te lo reitero. Lo dijo. Tengo cómo demostrarlo. Ahora, Pero van a ser denunciados. O sea, aparecerán. En su momento. ya fueron denunciados. Que eso es lo que te interesa. En el día de hoy se depositó una denuncia con pruebas suficientes ante la Procuraduría General de la República. También se depositó ante el Instituto Agrario Dominicano, que es el principal afectado del robo de esos terrenos, y se está depositando en otras instancias, incluido donde el ministro de las Fuerzas Armadas, para que también abra una investigación y explique el por qué al señor Ramón Reynoso, que no lo habíamos mencionado en este caso, el general de Politul, del Sestul, el coronel de Sestul en Puerto Plata, también se apoderaron de su casa mediante un desalojo ilegal y arbitrario a través de ese sistema fraudulento. El cuento de que el Sestul iba pasando al momento de que se estaba materializando el desalojo es una excusa muy barata, que todos los que estaban ahí la van a desmentir. El Sestul se presentó a la residencia de ese señor, un señor de 75 años, con una villa en la playa, en Punta Rusia, y se la han robado. Usted conoce la palabra, se la han robado. Wow. O sea, el señor tiene 25 años con su casa, y no puede ser que hoy aparezca alguien que diga yo soy el dueño y en este maldito país no pase nada. O sea, eso es imposible. ¿Y qué pasó con el señor? Eso es grave. El señor lo desalojaron recientemente, y tengo entendido que la comunidad entera volvió y lo posesionó en su casa. La comunidad indignada, en lo que estas investigaciones siguen su curso. Pero el general de Sestul, el coronel de Puerto Plata, no van a tener ninguna explicación frente a los videos, a la fotografía y a los testigos que están corroborando su presencia desde el inicio en todas esas operaciones delincuenciales. Bueno, entonces, a esto pudiera llamarse, hermano, para concluir, un Bahía de las Águilas 2. Bueno, pudiera ser. Ese caso yo lo he estado definiendo como un Bahía de las Águilas 2, pero con un poco más de gravedad. Porque en el caso de Bahía de las Águilas no existían generales, sino existían algunos empresarios que se metieron en esa vuelta ligados con algunos exfuncionarios. Aquí esto es peor, pero ojalá que el Consejo del Poder Judicial extirpe de raíz esa podredumbre que hay en la jurisdicción inmobiliaria en Santiago, específicamente en la Dirección Regional de Mensuras Catastrales Departamento Norte, que es donde se están haciendo deslindes administrativos de casas y de residencias de extranjeros que no participaron en el deslinde y luego se las roban. Wow. De una u otra manera tiene participación el director regional, el agrimensor que hace eso, el alguacil y los abogados que hacen ese tipo de vagamundería. Pero entonces bueno, señores, eso es culpa esto es grave. De Nadia, porque el si señor ha cambiado de tema, pero ella mira. No, pero eso es bueno. Ahora, como dice Nadia, nosotros somos un canal, claro, un medio, sí, señor, donde personas como Amadeo vienen y hacen ese tipo de denuncias. Él dice tener todas las pruebas necesarias, claro, para llevar esto a las últimas consecuencias. Así es. Esperamos que se esclarezca la verdad y que así sea, si es así, que pague el que tenga que pagar, sí, el responsable de toda esta vagabundería. Correcto. Si es así, pues que pague. Pero ya para enfriar un poquito, yo quiero que Amadeo... ¿Y por qué que tú quieres? No, es que salgamos un poquito de ese tema ya, porque yo quiero que Amadeo me hable un poquito del tema a nivel de justicia, los tribunales, como hemos estado recibiendo visitas de abogados anteriormente aquí, que decían que todavía están pasando muchísimo trabajo porque la justicia con el tema del COVID
la pandemia ha estado un poco mermada. ¿Cómo tú ves eso, Amadeo? Las audiencias virtuales. Todo eso. Sí, definitivamente yo me sumo al clamor de decir que las audiencias virtuales son un total desatino, un total fracaso para el sistema, y difícilmente ha sido posible conocer una audiencia virtual, sobre todo donde puedan haber más de 3 o 4 personas, difícilmente. Yo, por ejemplo, y ya me ha pasado varias veces, el jueves me vi obligado a permanecer en mi oficina para accesar a una audiencia virtual de un caso de un fraude bancario. Yo sabía de antemano que esa audiencia no iba a pasar, pero yo tuve que estar esclavizado desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día en la computadora, que no es que no lo pude haber estado de manera presencial en el tribunal, pero posiblemente en el tribunal no hubiesen sucedido las excusas para aplazar esa audiencia y para que todos perdiéramos el tiempo. Un hecho, por ejemplo, que les revelo y les reitero y les repito: para usted manejar una audiencia virtual tiene que tener un mínimo de pericia en materia tecnológica. En el caso mío, por ejemplo, yo tuve que adquirir un equipo de cámaras con sonido, adecuar el equipo. Luces, tener inclusive un internet de mayor velocidad. Correcto. Pero todos los abogados no son Amadeo Peralta, o sea, exactamente. Hay abogados que no pueden pagar un internet full, hay abogados que a lo mejor no tienen el alojamiento adecuado. Entonces, de una u otra manera es tiempo ya de que las audiencias se reanuden, las audiencias presenciales. Hay imputados que se están burlando del sistema a través de esa virtualidad. Sí, sí. Anteriormente, si un imputado tiene que estar presente en una audiencia y no comparece, hay una manera de solicitarle una declaratoria de rebeldía para que esté presente en la audiencia. En la virtualidad se ha convertido en un relajo donde... Que se le cayó la señal. El imputado se le cayó la señal. Sí. Se me fue la luz. Se me fue la luz. Cualquier excusa. No se oye bien. Sí. Y ya él se burla del sistema, la audiencia hay que aplazarla. Eso es grave. Y eso es muy traumático. Pero, Amadeo, hemos visto que el presidente del Colegio de Abogados incluso ha demandado del presidente a Henry Molina, sí, porque él habla de que hay una sentencia, de que ordena ya la apertura de los tribunales, pero que a pesar de esto, él se opone a que se abran los tribunales. ¿Cuál es la situación realmente que existe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué la negativa de que se aperturen guardando las debidas medidas de distanciamientos y sanitarias? Porque el mundo debe adaptarse a esto de momento. Sí. Definitivamente en el tema de la virtualidad tiene que haber un plan B, que a ustedes no se lo han revelado, porque no se justifica el que todavía una sentencia del Tribunal Superior Administrativo sea desacatada por el máximo tribunal de este país. Eso lleva un muy mal mensaje a la sociedad. Fíjate que nosotros venimos hablando ahora mismo de muchas vagamunderías que comete un diputado violando la ley, pero cuando la comete también el propio Consejo del Poder Judicial sigue siendo preocupante. Entonces, y en ese caso, en su condición de presidente, pero que está desacatando la ley de un tribunal superior, ¿no sería él pasible también de sometimiento por incumplimiento de la ley? Hay vías de derecho, como es, por ejemplo, el juicio político. Exacto. Cuando un magistrado de ese nivel comete cualquier acto en contra de la ley, en contra de la Constitución, que puede ser llevado. Creo que ese proceso lo están encaminando así por ahí. Bien. Bueno, no más preguntas, magistrado. Yo iba a hacer una última caliente, pero... No, tírala. Que porque no lo someten entonces, ese magistrado, sé que le tienen miedo, pero ya Amadeo dijo que parece que eso va por ahí. Estoy por ahí. Claro, porque la ley es para cumplirla. Eso es correcto, yo entiendo que es lo correcto. Bueno, Amadeo, hermano, te damos las gracias por estar de nuevo con nosotros. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Para cualquier otra ocasión también puedes venir. Esperamos que toda esa situación
se esclarezca. Claro que Así sí. es. Y ahí se- No, en beneficio de los y afectados. que se le Así pueda es. Se resarcir siente exactamente el daño muy ocasionado a los desprotegido afectados. Así en es, los señores. escenarios, claro. Y a ese Pero público por que hoy- nos sigue todas las noches, decirle que muchas gracias por estar con nosotros y que mañana será otro día. Pasen muy buenas noches.